Seguimos pensando la pandemia, ¿eh? Y ya estamos en contacto con la doctora Mónica Müller, que es médica, que es escritora, que es autora de este libro que se llama Pandemia, Virus y Miedos, y además que es una fina analista con la cual me gusta conversar habitualmente. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, qué gusto Gracias por saludarte. invitarme. No, por favor. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo nos estás viendo en este momento? Hemos hablado en repetidas oportunidades, hemos transitado juntos, si querés, durante estos meses la pandemia en la Argentina. Yo hablaba y proponía esta mirada de una suba bastante importante de la pobreza, de la indigencia en nuestro país, la desigualdad que se ha profundizado. ¿Cuál es el análisis que haces? Bueno, me parece que es obvio que Ujú. tiene que haber más pobreza, más miseria. Ha ocurrido en todos los países. Sí. Eh, Nuestro país venía muy mal, parado en un solo pie, y esto le pegó en una forma brutal. Ujú. No sé si hubo otros países que estaban en situaciones parecidas, pero realmente nos pescó en un pésimo momento. No es sorprendente que haya más pobreza y más miseria y que el Estado tenga que ocuparse de subsidiar, apoyar, sostener a los que menos tienen. Esto ha ocurrido no solo acá, ha ocurrido en Estados Unidos, en todos los países Ujú. europeos, ¿no? Eh, no se puede dejar a la gente desvalida en una situación así. Ujú. De todos modos, a mí lo que me impresiona mucho hablando de las comunicaciones, de cómo se comunica, ¿no? La pandemia. Eh, yo leo todos los diarios de acá y muchos de otros países. Eh, Me impresiona acá la perversión con que se comunica, ¿no? Eh, Hace una semana más o menos, en algunos diarios los titulares decían, después de 160 o 200 días de cuarentena tenemos X cantidad de muertos. El mensaje era clarísimo. A pesar del sacrificio de la cuarentena que hemos hecho, a pesar de eso, miren qué cantidad de muertos. Ujú. Después leyendo la nota, se decía prácticamente todo lo contrario, porque la realidad es que es todo lo contrario. En primer lugar, no hay cuarentena. Hubo cuarentena durante unas semanas, unos meses al principio. Ahora realmente la vida, salvo teatros, cines, recitales y partidos de fútbol y restaurantes, la actividad es prácticamente normal. Ujú. Es normal, por lo menos cuando salgo a la calle y veo, es prácticamente normal. Y la cantidad de muertos que tenemos, que es muy impresionante, y con eso juegan mucho los medios, la cantidad de muertos, que asusta, y está bien que asusten, porque hay que tener susto, hay que tener miedo, ¿no? Claro. No terror, pero hay que tener respeto a la enfermedad esta. Eh, no estamos nada mal, estamos en el puesto 17 en cantidad de muertos. Tenemos, hablando de muertos por millón, Sí. para mí las cifras de contagios, recuperados, no tienen ningún valor porque depende de la cantidad de test, de si los test están falsos negativos o no. Es realmente muy arbitraria. Esas cifras son muy arbitrarias. En cambio, la cantidad de muertos por millón, eso es inapelable, es Ujú. la única realidad. Y estamos en el puesto 17. Tenemos más o menos la mitad de muertos que países como Estados Unidos, como Inglaterra. Ujú. Inglaterra tiene 627 muertos por millón. Nosotros tenemos 263. Ahí, cuando ustedes hablaban del capitalismo salvaje o cruel, y yo pensaba, realmente estos países capitalistas ricos, como Estados Unidos, Inglaterra, ¿por qué tienen esa cantidad de muertos? Justamente porque la estructura de salud pública deja abandonadas a las personas, Ujú. porque si no, realmente con los recursos que tienen, debieran tener muy pocos muertos. Y nosotros, con el espantoso esfuerzo que hicimos todos los argentinos, de la cuarentena tan estricta, lo que hemos logrado es el famoso aplanamiento de la curva, que ahora se habla de eso como de un chiste, es muy importante. Comparando curvas de cómo fueron subiendo la cantidad de muertos en países que no hicieron cuarentena y nosotros,
realmente se puede valorar la cuarentena y se puede valorar lo que se logró hacer en esas semanas, que es mejorar el sistema de salud, más camas, más médicos. Realmente fue un éxito. Entonces a mí a veces me indigna leer esas noticias y pienso no solo en lo terriblemente injusto que es para con toda la gente que está trabajando en salud, que se está matando, se está sacrificando de una forma heroica, sino con el esfuerzo que se hizo de pensar y de planear, el esfuerzo que hicieron los asesores que asesoraron al gobierno, para lograr esto que es el objetivo buscado, tener tiempo para crear una infraestructura que pudiera sostener esta cantidad de muertes que iba a ser inevitable. Y así es como tenemos 263 por millón. Es una cifra bajísima. Y además no estamos haciendo una cuarentena. Es mentira, no hay cuarentena. Bueno, me parece que esa es la situación. Sí. Me parece que hay una distorsión, hay una gran distorsión. Porque la gente después repite esos titulares. Después de tantos días de cuarentena tenemos tal cantidad de muertos. Mentira, no hay cuarentena y tenemos poquísimos muertos. Aunque cada muerto es una tragedia, ¿no? Sí. Pero comparado con otros países, estamos muy, pero muy bien. Es un análisis sumamente interesante, ¿no? Porque has cruzado por los medios de comunicación, cómo es el abordaje, cómo se presenta la sociedad y a veces cómo un poco la misma sociedad elige golpearse el pecho en lugar de que sea de orgullo, a veces se lastima, ¿no? Como si parte de ese sacrificio no hubiese sido meritorio. Creo que la sociedad se ha comportado, la sociedad argentina sobre todo se ha comportado realmente muy bien. Mónica, la verdad que nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco muchísimo este contacto con nosotros. No, muchas gracias a vos. Un beso grande. Hasta pronto. Que estés muy bien. Bueno, llegamos al